Vamos a estudiar qué es esto de la cinemática. Para decirlo rápidamente, la cinemática es el estudio de los objetos en movimiento. Lo primero que a los objetos que se mueven los vamos a llamar móviles. Y el movimiento implica normalmente una velocidad, un cambio de posición. Un movimiento es un cambio de posición. Vamos a ver esto en más detalle porque tiene su miga. Fijaos en estas dos niñas. Están montadas en el coche y van de su casa a la escuela, por decir algo. ¿De acuerdo? Cuando una se mira a la otra, diríais que está cambiando de posición. Por ejemplo, esta niña mira a su hermana y dice, mi hermana durante todo el trayecto ha cambiado de posición. Yo siempre la veo a 1 metro de mí. Pero sin embargo, nosotros viéndolo desde fuera y viendo el coche que va desde la casa hasta la escuela, ¿las niñas han cambiado de posición? Claro que sí, desde aquí han venido hasta aquí, claro que han cambiado de posición, pero cualquiera de las dos puede pensar que la otra no ha cambiado de posición porque el movimiento depende de desde dónde lo medimos. Por ejemplo, si esta niña mide la distancia de su hermano, la posición de su hermana, desde su propia sillita o desde ella misma, siempre va a estar a 1 metro a la derecha. No hay movimiento, por mucho que se vayan de la casa a la escuela. Pero si cambiamos el sistema de referencia, es decir, desde dónde medimos los cambios de posición o el movimiento, y ahora el sistema de referencia lo ponemos en la casa o en nosotros que estamos fuera, si vemos un cambio de posición con respecto a nosotros, si hay cambio de posición, hay movimiento. Sin embargo, con respecto a esta sillita, por ejemplo, no hay cambio de posición, siempre están a la misma distancia. Es decir, que el movimiento, el cambio de posición depende del sistema de referencia, es decir, el punto u objeto que consideramos fijo, con respecto al cual medimos todas las posiciones. Vamos a tratar de analizar y poner orden en el estudio del movimiento con sus elementos. Fijaos, aquí tenemos una situación que veis en el dibujo de una persona que está recorriendo una pista de atletismo, donde lo primero que vemos es la persona que es el móvil, digamos, el objeto que se está moviendo. Y pasa de una posición 1 a una posición 2. Hay un cambio de posición, luego hay movimiento. Bueno, pero para que eso ocurra, hay dos cosas aquí que establecer, bastante distintas. Lo primero, lo del tema de la posición. La posición, digamos, es simplemente la localización del móvil en cada momento con respecto al punto de referencia. Aquí el punto de referencia o el sistema de referencia es la propia pista. Cualquier punto de la pista está quieta y podemos considerar que el móvil se mueve con respecto a ese punto. Normalmente el punto de referencia en este caso va a ser la línea de salida, pero bueno, podría ser cualquier otro punto. Bien, ya tenemos el móvil, ya tenemos las distintas posiciones. Bueno, pues el conjunto, lo voy a pintar en rojo, el conjunto de posiciones que va tomando el móvil a lo largo del tiempo, esta línea que forma las distintas posiciones, es lo que se llama la trayectoria. Fácil de entender, ¿verdad? Otra cosa muy distinta es el desplazamiento, que voy a dibujar en verde, ¿vale? Sobre el dibujo. Esto que aquí es el desplazamiento. Y me diréis, ¿vale? ¿Y qué se diferencia eso el desplazamiento de la trayectoria? Bueno, el desplazamiento es la distancia que hay entre dos posiciones. La distancia en línea recta, que no es igual que la trayectoria. Voy a escribirlo aquí. Por ejemplo, para que veáis la diferencia, cuando este chico dé una vuelta completa a la pista de atletismo, salga de aquí, inicio, y llegue al final, y cuando este hombre esté en el punto de llegada, ¿se habrá producido un desplazamiento? Pues no. Si comienza aquí y recorre toda la pista a llegar al mismo punto, el desplazamiento en ese momento es cero. No se ha desplazado, coincide la posición inicial con la final. Pero ¿ha habido un- una trayectoria y un espacio que ha recorrido? Pues sí, ha recorrido todo esto, esa trayectoria, lo verde dibujado aquí, será la trayectoria, y el espacio recorrido depende de la trayectoria, es decir, que la trayectoria es la que nos lleva al espacio recorrido.
¿Veis la diferencia entonces entre trayectoria, desplazamiento y espacio de recorrido? Lo repito, trayectoria es el conjunto de posiciones que va tomando el móvil. Es decir, por dónde pasa el móvil. ¿Sí? La distancia que recorre a lo largo de la trayectoria es lo que se llama el espacio recorrido y depende de la trayectoria. Sin embargo, el desplazamiento es la distancia en línea recta entre el punto inicial y punto final, o entre dos posiciones de un determinado móvil. Es decir, la distancia entre dos posiciones. Esto quizás se aprecia mejor con un pequeño ejemplo de mapas. Fijaos, si nos vamos a Google Maps y le decimos que nos lleve de aquí a Madrid, obtenemos algo como esto. Salimos de Badajoz y vamos por la carretera, pasamos por Mérida, por Trujillo, Navalmoral, Oropesa, Talavera y llegamos a Madrid. Total recorrido, espacio que hemos recorrido, 403 kilómetros. Sin embargo, si medimos las posiciones al empezar el viaje y al acabar, la distancia, o mejor dicho, el desplazamiento que hemos realizado es desde aquí, en línea recta, hasta Madrid. Y esos son, no lo veis ahí, pero os lo digo yo, son 327. Lo escribo. Vale, como veis, la trayectoria os la he puesto en azul, que es todo lo que por donde vamos pasando con el coche. El espacio recorrido es la distancia que se ha recorrido conforme a la trayectoria, ¿de acuerdo? Lo que me marcaría el kilometraje del coche. Sin embargo, el desplazamiento es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso, como siempre decimos, en línea recta, que fijaos que no coincide con el espacio recorrido, porque de aquí a Madrid tenemos que ir por la carretera que no va en línea recta. Bien, pues vamos a terminar definiendo lo que es una magnitud súper importante en el movimiento, que es la velocidad. Y vamos a hablar de velocidad media de momento. Pues se define la velocidad como el espacio recorrido dividido por el tiempo que se tarda en recorrer ese espacio. Es decir, una pequeña formulita que es velocidad igual a espacio recorrido partido por tiempo. Ejemplo, si vamos a Madrid, vamos a redondear un poco las cifras, ¿de acuerdo? Si vamos a Madrid, la velocidad media, le voy a poner el subíndice SDM de velocidad media. ¿Cuál es el espacio que recorremos si vamos de aquí a Madrid? Pues aproximadamente, vamos a poner que son 400 kilómetros. Dividido por el tiempo que tardo. Vamos a poner que tardamos 4 horas para que salga la cosa fácil. ¿Qué velocidad media habremos llevado durante ese trayecto? Pues 400 kilómetros entre 4 horas serán 100 y unidades, kilómetros por hora, que como sabéis es lo que mide la velocidad en los coches habitualmente, kilómetros por hora. Pues esa es la velocidad media, repito, el espacio dividido por el tiempo que se tarda en recorrer ese espacio. Y hablamos de espacio recorrido, nunca de desplazamiento, siempre de espacio recorrido, que depende de la trayectoria que llevemos.